Ese aplauso que no se oye. Esa es la actitud, coño. Esa es la actitud. Bueno, estoy encantado de estar aquí en el Expo Grow con los amigos de Canavia y de Wicam. No creo que haya un sitio más guapo para hacer de reír que este. De hecho, lo más normal es que me ría yo más que vosotros. A mí me hubiera gustado actuar justo ahí en la cuerda floja, me hubiera flipado. Pero si me caigo hago otro parking seguro. Llegando aquí me ha pasado una cosa de puta madre, me ha parado la guardia y me ha metido el perro en el coche. Le he dicho al tío, el perro no entra en el coche si no le corta la uña. Y me dice el tío, el perro también es un agente. Digo, madre mía, cómo están las oposiciones, compadre. El perro también es un agente. Yo, aprovechando que estoy aquí en el Expo Grow, me encantaría saber quién fue el inventor que le puso a los libritos de papel la notita de quedan 6 papeles. Esto no lo ponen en los pañales, no lo ponen en la galleta, lo ponen en el papel como diciendo, esto es sagrado, compadre. Esto es sagrado, avisa a ese tío que se queda sin papel y nos da la noche. O sea, cosas que no se pueden perdonar. Yo flipé cuando me enteré en el colegio, con 14 años, que Isaac Peral había sido el inventor del submarino. Digo, hostia, tío, Isaac Peral fue el primer colega que metió a 3 amigos en el coche, cerró las ventanillas, preparó un canuto para cada uno. Digo, qué hijo de puta Isaac Peral, sí señor, con 2 cojones. Así me gusta, tío, claro que sí, un gran submarino, como debe de ser. Y es que, te digo una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vengo de Málaga, ya sabéis que Málaga, bueno, es una tierra pues, de artistas, ¿qué te digo yo? En Málaga hemos visto de nacer, ¿qué te digo yo? A Picasso, hemos visto de nacer a Antonio Banderas, pero hoy por hoy, si hay alguien que lo esté petando en Málaga, es Pablo Alborán, o factura si lo quiere con IVA. Pablo Alborán es el único malagueño que canta en manga corta y con bufanda. No le sé mucha cuenta porque esto no es algo habitual. De hecho, yo he tenido la suerte de conocerlo y tenerlo aquí a mi lado en una consulta del médico. Me he quedado mirándolo y digo, qué bonito. Qué bonito, es precioso Pablo Alborán. ¿No lo habéis visto de cerca? Yo no he visto un tío más guapo en los días de mi vida. Es más, me planteó dudas a mí. Que yo soy de limpiarme el culo por una llana. Yo cada vez que voy a un restaurante con mi mujer siempre me lo monto a los Pablo Alborán. Me quedo mirándole y le digo, tú y tú y tú, esto lo pagas tú. Mi mujer me mira y me dice, otra vez hemos hecho la maniobra. Llegamos a la casa y le digo, cariño, es viernes por la noche, habrá que echar un polvo, ¿no? Y me mira y me hace, tú y tú y tú. Digo, aprende rápido, ¿eh? Luego, en Málaga también hemos tenido la suerte de ver nacer a la Mari de Chambao. La Mari de Chambao. Que cuando va por ahí dice, soy la Mari de Chambao, viejo, de Málaga. Yo voy por ahí y digo, Chico Requena de Málaga. La gente mira y dice, esos dos no comen en el mismo sitio. No tienen que ser mi vecino. La Mari tiene el cuerpo como yo, pero al revés, metido para adentro. La última vez que la Mari se vistió de blanco y Vicenco, 2 jonquios de remolino intentaron metérsela. Digo, ¡eh! ¿Qué es la Mari? La gente, una raya con patas. Digo, en la puta vida no han dado la raya. En la puta vida. A mí me encanta porque yo he adquirido ahora una nueva figura familiar, que es mi cuñado. Y eso es para comérselo. Mi cuñado es un espiritual, pero ¿cómo te diría yo? Un espiritual de estos chunguillos y se pasa el día diciendo, cuñado, el ser humano es el único animal que bebe leche después del destete. Digo, también somos los únicos que hacemos bacalao al pilpil. Digo, esta cuenta no me sale. Y me dice, cuñado, ¿tú conoces los 5 venenos blancos? Digo, ¿cuáles son los 5 venenos blancos? Y me dice, el azúcar, la sal, el arroz, la harina y la leche. Digo, 5 venenos blancos en esa lista y no está la cocaína. Digo, ya sé yo por qué eres mi cuñado, hijo de puta. Digo, sí señor, una ración de zanahoria para este tío. Y me dice, la droga no es ni mala ni buena, solo saca lo que hay en tu interior. Digo, ¿tú me estás diciendo que le damos medio gramo de M a la Madre Teresa de Calcuta y se folla media India? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
A día de hoy en Netflix hay una serie que nos está petando. Esa serie de En un puerto colombiano vive nuestro amigo el narco. En una casa muy guapa se levanta cuando le sale de la polla, que para eso es traficante, cuando le sale del nabo. Pablo Escobar tiene 10 películas, 4 series y 5 documentales. El tío más malo de la historia, 10 películas, 5 documentales y 4 series. Tiene Gandhi un documental y se lo grabó él solo con un palo selfie. Hola, aquí de nuevo pasando hambre. Y es que esto ha cambiado súper rápido. ¿Qué te digo yo? No sé. ¿Quién será el hijo de puta que pone el Decathlon enfrente del Madonna 24 horas? ¿Quién es ese hijo de puta? ¿Alguien de aquí conoce al arquitecto que hace eso? Que cada vez que pasa un gordo por medio lleva el corazón dividido, el hemisferio izquierdo te dice, cómprate ropa de deporte, gordo, cómprate ropa de deporte. El hemisferio derecho, hamburguesa 1 euro, hamburguesa 1 euro. Yo me he dado cuenta que el dueño del Decathlon es el mismo dueño del McDonald's. Te lo digo yo. Tú entras al Decathlon y es la única tienda de deporte que tiene ropa de deporte de la talla 4XL. Digo, vamos a ver, gordo, si tú tienes ya la 4XL, el deporte no es la salida. Ahí hay que amputar una pierna, un brazo, lo que tú quieras. Y además me encanta porque la ropa se llama quechua, mayonesa, mostaza. Digo, son los dueños del McDonald's. Tú llegas al Decathlon, compras una zapatilla de 50 euros, le das 50 euros a la tía y te dice la tía, el euro de vuelta. Dice, te lo he dado justo, dice la tía, una hamburguesita, gordo, una hamburguesita. Además, fíjate, mira, Decathlon ha convencido a España entera de que una valleta para el polvo es una toalla. ¡Esto no seca! ¡Esto no seca! Esto reparte el agua. Es más, tú te das con esto, con la cara seca y te sale agua. Yo me he mandado cajas a África para que beban los niños, te lo juro. Esto no seca en la puta vida. Y además es curioso porque llegando a Bilbao, a mí me encanta esta zona, llegando a Bilbao, en la cuesta esa para abajo que hay antes del peaje, que por cierto, 20 euros entrar a Bilbao. Pero qué independencia ni qué polla, ya la tenéis con los peajes. Yo estoy por no pagar los 20 euros para salir y quedarme a vivir aquí. 20 euros entrar a Bilbao. Y voy bajando la cuesta para Bilbao a 140 por el carril izquierdo, como Dios manda. Y me hace un fogonazo del culo así. Y digo, mira, como en Disneyland, una foto a la entrada. Se me ha acercado un coche plateado, me dice, échate a un lado, échate. Me he hecho al lado y se ha bajado del coche un tío vestido de rojo. Yo pensaba, mi menstruación no puede ser. Y me dice el tío, buenas tardes, la chancha, digo, tatachan, tatachan. Dice la chancha, digo, chan, tatachan. Y me dice, ¿sabe usted que iba a 140? Digo, hombre, soy gordo, no soy normal, perfectamente. Y me dice el tío, pues eso es ilegal y le voy a multar. Digo, vamos a ver, compadre, 120 de la vía, más los 20 de adelantamiento, 140. Y me dice el tío, eso será en tu tierra. Digo, ya empezamos con la tierra. Ya empezamos con el lío de la tierra. Y me dice nota, 120 euros de multa. Digo, señora agente, tengo una preguntilla. Digo, usted ya que peina canas, ¿qué siente un hombre como usted al trabajar escondido detrás de un seto, esperando que un gordo de Málaga pase para echarle una foto? Y me dice el tío, lo hago por su seguridad. Digo, por mi seguridad. Me manda un WhatsApp y me dice, gordito, no corra que te va a matar. Por mi seguridad, un cipote. Me regala el CD de Perlita de Huerva, conductor, amigo conductor. Pues mira, del mismo berrinche que me he llevado, he parado en una gasolinera que hay allí y nada más entrar por la puerta de la gasolinera, la tía de la gasolinera dice, estoy hasta el coño de los banqueros, hasta el coño de los políticos que nos roban. Todo esto en euskera, pero yo que sé idioma. Porque claro, estoy harto de que me roben. Y le digo a la colega, digo, ¿me cobra el botellín de agua? Y me dice, 4,20. Digo, aquí roba todo el mundo.
4,20 un botellín de agua, digo, podré bautizar a mis niños con esto, ¿no? Me dice la tía, yo no le robo, es mi jefe. Digo, trabajo usted por ladrón. Digo, no me extraña que la gasolinera se llame de paso. A ver quién tiene cojones a quedarse aquí con estos precios. El problema del precio del agua lo tienen los festivales de música electrónica, que ha encarecido el agua en botellín, como no te puedo hacer una idea. Pero te digo una cosa, yo, llegado a este punto, quiero confesaros algo. Yo hace poco que he salido del armario, pero de la cocina, de la despensa. Me he comido todo lo que había dentro, ya el aglomerado no estaba bueno. Y yo soy un gordo con una dignidad tremenda. Yo te lo juro por Dios, ya esté cayendo fuego del cielo, en la vida me verás todo mi vestido con ropa de deporte. En la puta vida. Siempre me verás paseando por Málaga con mi pantalón vaquero, mi camisita, mi cigarrito, mi latita de cerveza y mi perro. Y me encuentro a los gordos sin dignidad, vestidos del Decathlon, haciendo así. Me acerco por detrás, digo, ¿qué está haciendo, gordo? Y me dice el gordo, estoy estirando. Digo, te tienes tú que poner 15 metros para estirar todo esto. Dice, me ha dicho el médico que empiece andando para no hacerme daño en las articulaciones. Digo, no te ha hecho daño en la boca, gordo, te va a hacer daño en los tobillos. Digo, tú lo que tienes que hacer es andar hacia la luz, pero hacia la de la nevera no, hacia la otra. ¿Cuántas noches no he llegado yo a casa de mi madre con un vacilón de estos guapos, pero guapos, a las 7 de la mañana con este paso? Que mi abuela salió al pasillo y me ha cantado una saeta. Dice, mira cómo viene. He llegado a la cocina, he abierto el congelador, he visto una lechuga ICB, digo, está en su sitio. He abierto la nevera, he visto una fuente de pisto, digo, pisto y no pisto. Y se ha levantado mi madre al día siguiente diciendo, ¿quién se comió anoche el refrito del arroz? Digo, juraría que era un pisto, madre. Porque te digo una cosa, la primera vez que yo probé la marihuana en el año 99 no conocía los efectos. Yo he estado toda la vida en Málaga fumando polen rubio. Toda la vida fumando polen rubio. Vamos, de hecho no me explico cómo soy moreno. O sea, yo debería de tener pelo como los chorros del oro. La primera vez que yo fumé marihuana, bendita sea la hambre que me entró, que no me comía mi colega de milagro. Pero yo creo que la marihuana tiene que ser súper antigua, porque ya en la Biblia lo ponía María Magdalena. Después de la María te tiene que comer una magdalena. Yo creo que Jesús ya le pegaba la grifa, pero duro. Lo tengo claro. No, pero es verdad que hay gente que todavía se sorprende cuando ve un gordo. Los típicos chavales estos que tienen los bíceps como la cabeza de un mongolo y el pecho como un palomo. Estos cabrones cada vez que ven un gordo se quedan mirando y dicen, mira, un gordo. Algunos se te acercan y te dicen, Requena, tú no estás gordo, tú lo que tienes barriga. Digo, verdad, tú no eres un normal, tú lo que tienes retraso. Digo, te pregunto yo a ti lo que tengo. O los medios de comunicación. Señor Requena, ¿sabe usted que la obesidad es una pandemia? Digo, pues me gusta porque lleva pan. Me gusta. Digo, pues podéis aplaudir también, venga, así toda la vez. Y así vemos. Claro, tío, claro, no se puede aguantar porque es cierto que, mira, los negocios han cambiado. ¿Tenéis Mercadona aquí en Irún? ¿Ha llegado el demonio aquí? ¿No ha llegado Mercadona todavía, Irún? ¿Ha llegado el Mercadona aquí ya? ¡Hijos de puta, están en todos lados! Dice, es que mi niño es alérgico al gluten. ¡Y un cipote! La alergia al gluten llegó cuando llegó Mercadona. En África no hay alérgicos al gluten, porque no hay Mercadona. Yo cojo a mi niño y le digo, mira, hijo mío, todo esto antes era gluten. Todo esto era gluten. El Mercadona nos lo han cambiado. El Mercadona ya no es lo que era, tío. El Mercadona pega un cambio horroroso. El Mercadona era un sitio súper alegre donde tú llegabas y había productos de marca. Ahora el único producto de marca que han dejado es el ketchup de los gitanos, el ketchup Prima, el único que han dejado. Tú para entrar a un Mercadona tienes que atravesar una frontera donde hay un tío vendiendo macetas, un tío vendiendo cupones y un rumano que hay con la pierna así que dice, Cinio, no tengo pierna. Digo, ¿cómo que no, coño? La estoy viendo. Digo, está la pierna ahí. Digo, si corría allí con el bolso de mi madre como un cargo, ¿cómo que no está la pierna? La pierna no la va a tener cuando yo te la ampute. Y tú entras al Mercadona y el Mercadona ha cambiado, tío, porque antiguamente cuando había trabajo, tú le preguntabas a un tío del Mercadona, ¿tú dónde trabajas? Y decía, en Enanana. Decía, ¿dónde?
decían que era enana. Le daba vergüenza reconocerlo. Tú le preguntas hoy en día a un reponedor del Mercadona dónde trabaja y dice soy reponedor del Mercadona, como diciendo cuidado conmigo, que tengo 1000 euros fijos, te cambio los pepinillos de sitio y te jodo la puta vida. Son los nuevos funcionarios de España, tío, los trabajadores del Mercadona. De la misma alegría que sienten los cabrones, ahora gritan los productos como si estuviéramos en un mercado de abasto y te encuentras el tío de la pescadería del Mercadona así: ¡boquerones! ¡Boquerones! ¡El kilo €1! A mí no me grita ni Dios porque estoy en tratamiento. Yo me quedo mirándolo y le digo: ¡ponme un kilo! Me dice el tío: ¿por qué grita? Digo: aquí grita todo el mundo. Y se escucha la tía de la carnicería que dice: un conejo me queda, un conejo me queda. Yo me acerco por detrás y le digo: no lo vendas. Digo: no lo vendas, que con la cara que tú tienes no te dan otro. No lo vendas. Y en ese momento se escucha por megafonía: din don din, estimados clientes, acaba de salir una hornada de pan caliente. Si quieren pan caliente, este es el momento. Llevamos 8 horas abiertos, quedan 4 para cerrar, pero este es el momento. Te va a llevar la baguette cuando a mí me salga del coche. Yo que no soy de coger carrito porque parezco una preñada, ni la puta cesta porque parezco no soy yo y retrasado, ahí voy con la puta baguette así, achicharrando. Porque mando mi todo me he dado cuenta de una cosa: todas las tías que trabajan en el Mercadona tienen un nombre que termina en la letra I. La Yoli, la Paqui, la Mari, la Zuzi, la Piri, la Jenny, la Desi, la Leti, Pinky, Winky. Pinky, Winky. Digo, ¿estos no estaban en la tele? Pero en el Mercadona hay una papisa, una emperatriz, la reconoceréis porque está en la caja 1 y además me encanta porque en su pecho izquierdo pone la Yoli. Tú la reconocerás porque lleva un tinte rubio Farmatín, tono iluminación divina. Tú te acercas y tiene la mirada como un conejo invitado a una autovía de noche, así. Y los rabos de los ojos los tiene pintados a cabezazos, se apoya el lápiz y hace... Se te queda mirando y te dice: ¿efectivo o tarjeta? Digo: soy un tío del futuro, te voy a pagar con tarjeta. Y hace la Yoli así. Dice: no pasa. Digo: dale otra vez. Y hace: que no pasa. Digo: déjamela, que anoche salí. Toma, dale ahora. Ya ves. Que no pasa. Digo: Yoli, mira cómo estoy. Que yo no sudo, yo tengo el mal de Walt Disney, yo me descongelo. Digo: y no hay bolsa de azúcar para yo meterme. Al favor de cobrarme como sea. Y en ese momento que tú piensas que a la Yoli la ha calado el Farmatín y ha entrado en el encefalograma plano, la Yoli te sorprende con un... ¡ah! Y tú... ¡ah! Y la Yoli... ¡ah! Y tú... ¡ah! Y te dice la Yoli: ¿no habrá puesto el móvil al lado de la tarjeta? Digo: ¿esa frase es tuya, Yoli? Digo: mira, Yoli, ¿ver tío que hay en la puerta? Dice: sí. Digo: pues viene conmigo y es el que lleva los móviles y yo las tarjetas. Digo: yo tengo 2 pisos en Málaga, Yoli. En un piso guardo los móviles y en el otro las tarjetas. Cuando tú me veas por la calle con alguien, no es un amigo, es alguien que lleva los móviles y yo las tarjetas. Y me mira la Yoli y me dice: ¿en serio? Y digo: yo no sé qué haces tú trabajando en el Mercadona pudiendo hacer a veces alcaldesa de Madrid. Muchas gracias, amigo. Sí. 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 Mira, yo tengo un colega negro que coge unos vacilones como tú no lo has visto en tu vida. El otro día, ¿qué vacilón no cogió el hijo de puta? Que se despertó por la mañana negro, pero negro zaíno. Se levantó por la mañana con un ciego tremendo y dijo: ¡ah! Dice: Se creía que le había dado el puto gran amarillo. Bueno, amigos, no paramos de criticar el mundo. No paramos de criticar el mundo. Desde la cuerda floja. Sin saber que el mundo somos nosotros. No paramos de maldecir la vida, sin saber que la vida también soy yo. No paro, porque si paro la vida me engullirá y entonces ¿qué pasará? Corre, corre como diría Rosendo, mete el codo si quieres pasar, pero no te calmes, porque eso te llevará a la nada y allí tú ya no existirás.
pavor mortal, vanidad extinguida, muerte. Así que critica y maldice. Eso te garantiza tu existencia parcial, pero si te atreves, cállate y ama. Entonces comprenderás en lugar de reprochar, sabrás de ti en mí y de los otros en nosotros, hasta que la compasión no sea una virtud y el alma no se sienta dividida entre tú y yo. Ama y no pierdas el tiempo, porque los de arriba dicen de ti, de nosotros, de vosotros, dicen que estamos dormidos, aburridos, abatidos, que el suelo que pisamos está dividido, que nuestro alimento borra el ombligo, que mirar fijamente a los ojos dando las gracias o pidiendo perdón ya no está permitido, que se ha amanecido y oyes aullidos, no temas por ellos, porque el adiestramiento fabrica enemigos, que la guerra va de boca en boca y vive en tu oído, que si te levantas es que has caído, que si te levantas es que has caído. Este verso está repetido como las manos en alto, y no podrán conmigo, los chillidos. Generación de mendigos en casas, sin cartones de vino ni mantas, buscando una banda de música de delincuentes, de alguien que engendre furibundos pensamientos. Y en esto no miento, quien ríe el último piensa más lento. Tu vida un desierto por algo que sí pero no, que no es mentira ni es cierto. Sabemos que estamos dormidos, pero eso nos hace despiertos. Chicos Requena, un placer amigos, hasta el año que viene, nos vemos en Pogrobo, disfrutar. Gracias.